Hey, ¿qué hay familia? Bienvenidos a todos nuestros campus, ya sea que se reúnan en Rancho, Pomona o en línea. Muchas gracias. Rezo porque la semana pasada hayan tenido un gran día del Padre. Además, estamos emocionados porque vamos a continuar finalmente nuestra serie en la que hemos pasado las últimas 8 semanas. Mujeres de Maravilla y Padres de Nuestra Fe. Las primeras 4 semanas de mayo pasamos tiempo hablando de mujeres de maravilla, mujeres en la Biblia, cómo esas mujeres en la Biblia se aplican a nuestra vida hoy en día, cómo podemos ver su carácter, su integridad, su amor, cómo podemos aplicar eso a nuestra vida. Luego este mes el pastor Diego ha volcado vehemencia pura cuando se trata de los padres de la fe. Siento que esa es la cancha del pastor Diego cuando habla de los hombres de Dios y lo que Dios ve en un hombre. Vamos a concluir hoy esa serie, Padres de Nuestra Fe. Vamos a completar la vida de Elías como el padre de nuestra fe. La próxima semana vamos a seguir pasando un tiempo increíble en julio. Les vamos a compartir en qué nos vamos a concentrar juntos. Pero hoy los animo a que lean conmigo 1 Reyes 19. No importa de dónde vengan. Nos dedican un segundo. Si tienen su iPad, su iPhone, o si lo vamos a ver en las pantallas, o simplemente pueden seguirme hoy. Al entrar en el pasaje que vamos a comunicar hoy, ¿me harían el favor adicional, el honor de leer la palabra de Dios con nosotros? Me emociona traerles esta palabra porque creo que Dios tiene algo que compartirnos hoy mediante este mensaje a través de la vida de Elías. Esto es lo que dice. Comenzaremos en 1 Reyes 19, empezando por el versículo 1. Dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo habría matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para que le dijera: que los dioses me hagan esto a mí y aún más, si para mañana a esta hora no he hecho que tu vida sea como la de uno de ellos. Entonces sintió miedo, se levantó y corrió por su vida y llegó a Beerseba, que pertenece a Judá, y luego allí a su sirviente. Pero él mismo se internó un día en el desierto y vino a sentarse debajo de una retama. Y pidiendo que se le permitiera morir, dijo: ya es suficiente, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y se acostó y se durmió bajo una retama, y he aquí que un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y él, lleno de admiración, vio que sobre la cabeza del ángel había un pastel horneado sobre piedras calientes y una jarra de agua. Y comió y bebió y se volvió a acostar. Y el ángel del Señor llegó a él nuevamente y lo tocó otra vez y le dijo: levántate y come, porque el viaje es demasiado largo para ti. Y él se levantó y comió y bebió y se fue con la fuerza de esa comida por 40 días y 40 noches a Horeb, el monte de Dios. Vamos a rezar hoy. Dios, te agradecemos tanto esta palabra y este mensaje ahora mismo. Señor, te ruego que tu Espíritu nos hable, que tú nos guíes. No vinimos aquí hoy, Señor, para recibir inspiración. No vinimos hoy aquí para ser provocados. No vinimos aquí a escuchar una filosofía o una opinión del hombre. Hoy vinimos a escuchar una palabra tuya. Dios, así pues, Señor, te ruego que tu palabra hable fuerte hoy y aquí, Señor, que podamos verte hoy tan real como en los días de las Escrituras que leemos. Que te puedas revivir hoy para nosotros. En el nombre de Jesús rezamos. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Quiero dedicar algo de tiempo a desglosar el pasaje que leímos hoy. Con el paso de los años, este pasaje se ha convertido en uno de mis favoritos para visitar. Creo que resulta que nunca he predicado sobre este pasaje porque significa mucho para mí. Porque como hemos estado hablando de los padres de la fe, una de las cosas que pudimos ver sobre ellos es que son personas reales. Son hombres reales como ustedes y como yo. Las mujeres y los hombres de Dios en la Biblia no son un simple grupo supersticioso y perfecto de personas que únicamente leen nuestra Biblia y luego podemos aprender lecciones de cómo han perfeccionado su vida. Muchas otras religiones enseñan la búsqueda de la perfección, pero cuando leemos la palabra de Dios, vemos que solo hay una persona perfecta, y su nombre es Jesús. Y solo vemos a través de todas las demás personas en los pasajes de las Escrituras que todos los demás han vivido vidas imperfectas. Pero a través de esas vidas imperfectas, Dios hizo cosas maravillosas e increíbles
Sucede que Elías, siendo un profeta de Dios, un mensajero de Dios, es una de esas personas. En un segundo volvemos al pasaje que leímos, pero quiero explicarles lo que contiene. El primer capítulo es el antes. Muchos de ustedes quizá estén familiarizados con la iglesia y quizá conozcan el pasaje del capítulo 18 de 1 Reyes. Muchos conocemos esta historia. Sucede que hay un rey llamado Acab, que se casa con una mujer pagana de un país vecino, quien adora a un dios llamado Baal. Es como si hoy conocieran a alguien que adora a Satanás. Acab supuestamente era un rey piadoso. Supuestamente un rey que buscaba la justicia, supuestamente un rey que venía del linaje de David. Pero en este caso, él se casa con una mujer pagana. Junto con ese matrimonio venían las tradiciones paganas de ella, de adoración a este falso dios Baal. Lo que hace como rey es dejar que su esposa Jezabel haga su entera voluntad en el reino. Algo que ella hace es traer 450 sacerdotes y profetas de su país a Israel para que enseñen al pueblo de Israel las costumbres y los dioses que adoran. Eso enfurece un día a Elías y entonces desafía a todos los profetas. Dice: encuéntrenme en el monte Carmelo, vamos a encender 2 hogueras y pedir a nuestros dioses, encenderemos las hogueras y les pondremos agua alrededor. Ustedes pidan a su Dios que apague esta leña en llamas. Y yo le pediré a Yahvé que apague esta otra leña en llamas. Aquella que siga en llamas sin emitir luz será la del verdadero Dios. Entonces, los 450 profetas cantan y lloran todo el día, se laceran y hacen cuanto pueden. Elías incluso les dice una broma: tal vez su Dios fue al baño. Entonces resulta que durante ese tiempo no pasa nada. Su pequeña hoguera ha mantenido la misma altura todo el tiempo. Entonces Elías invoca el nombre del Señor y el fuego es completamente engullido. Toda la hoguera también se engulle y las llamas se evaporan por completo toda el agua. Entonces todos aplauden, todos ven que Dios resulta victorioso, todo el mundo ve que Yahvé es más grande que Baal, que no existe tal cosa Baal, es una ficción, un falso Dios, un Dios imaginario, y ven que Yahvé sí es real. Elías no solo presenció una demostración del poder de Dios, sino que también fue aquel que Dios usó para invocar el nombre del Señor. Vio el gran poder de Dios ante sí. Es increíble. Increíble. ¿Qué hace Elías a cambio? Va y mata a todos los falsos profetas. A los 450 les da muerte. Israel los denuncia y celebra que Dios es real. Entonces sucede que Elías prende al rey Acab, se los lleva a la cima del monte Carmelo y estaban en época de hambruna. La gente moría por doquier al no tener comida ni agua debido a la estación seca que había ocurrido. Dios dijo que si Israel no le reconocía a él como su Dios, vendría una temporada de hambruna. Tras dar muerte a Baal y a todos los profetas, Elías lleva a Acab a la cima de la montaña y les dice: ven ahí, vienen nubes de lluvia, y se acabó la hambruna. Con la demostración de quién es Dios, comenzó a llegar la bendición y a llover sobre Israel. ¿Y qué hace Acab en ese momento? Como rey de Israel, nación santa de Dios, ¿qué haría Acab? ¿Lo celebraría? ¿Honraría a Dios? Lo dice por un momento, pero se va a su casa, le dice a su esposa: Jezabel, ¿qué crees que pasó hoy? Yahvé se apareció en una hoguera. Y los profetas de Baal que trajiste de tu ciudad natal no pudieron hacer ningún milagro hoy. Por lo tanto, Elías, en demostración de Dios, les dio muerte a todos. Les dio muerte a todos.
Ahora, ¿qué hace Jezabel? En un arrebato de ira, Jezabel dice: como él mató a mis profetas, yo mataré a los tuyos. Acabe es el rey de Israel. Como hombre de Dios, puede parar los actos de su esposa en un momento, pero no, es pasivo. La deja enviar un mensajero para amenazar a Elías diciéndole: estoy enviando un cohorte en camino para matarte. Lo que pasa ahora es que, como Elías vio la demostración de Dios, se podría pensar que Elías lleva la audacia de lo que significa ver a Dios demostrar su poder ante todo el pueblo de Israel. Pero no, en vez de eso, en cuanto le llega el mensaje de Jezabel, él se torna temeroso. ¿Pero de qué? De su destrucción. Para Elías, la destrucción es mayor que la demostración de Dios. Muchos de nosotros hoy siempre oramos por la demostración de Dios de su Espíritu, la demostración de Dios de su poder, la demostración de Dios de su habilidad, tanto dentro como fuera de la iglesia. El problema es que nosotros como cristianos, al enfrentar un temor de destrucción, al enfrentar algo que podría desmoronarnos, que podría derribarnos, comenzamos a llenarnos de temor como Elías y huimos. ¿De qué sirve la demostración de Dios sin confiar en Él ante la destrucción? Esto es lo que pasa. La demostración no significa nada sin la liberación. No significa nada. Dios puede demostrar su poder todo el día, pero si no invocan el nombre del Señor y encuentran la liberación en su salvación, se encontrarán huyendo cada vez que se enfrenten a una temporada destructiva, una temporada que trate de derribarte, una temporada de problemas en su matrimonio, una temporada en la que se pueden quedar sin trabajo, una temporada en la que les reducen el salario, una temporada en la que uno de sus coches se descompone y no enciende, una temporada en la que no les alcanza para pagar el agua. Todos tenemos temporadas destructivas en nuestra vida, una temporada en la que van al médico y les dice que tienen una enfermedad. Vemos pasar estas cosas todo el tiempo, pero si estamos creyendo para que Dios nos demuestre su poder, necesitan confiar en que Él tiene el poder de la liberación. Él es el liberador. ¿No fue Él quien liberó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto? ¿No puede Dios hacer algo en su vida de la misma forma que lo hizo en las Escrituras? Elías no podía conformarse con esto, porque aunque llegó a ver un milagro de Dios, no creía que Dios pudiera hacer un milagro con él. Verán, Elías creía que Dios, capaz de consumir el fuego, pero no creía que Dios pudiera detener a Jezabel. Hoy en día muchos espíritus de Jezabel tratan de intimidar, tratan de coaccionar, de arrastrarte al pecado y a la tentación todos los días. Todos los días. Lo que está en tu computadora, lo que está en tu teléfono, lo que está en la TV, lo que está en tu lugar de trabajo, lo que está en la sociedad. Eso es un espíritu de Jezabel que quiere intimidarte, que quiere destruirte. Hoy la pregunta es, ¿cómo respondemos ustedes y yo a estas intimidaciones? ¿Nos desmoronamos ante la presión? ¿Huimos como Elías, que vio a Dios demostrar su poder? ¿O pronunciamos valientemente el nombre de Dios? ¿Aceptamos valientemente la autoridad en nombre de Jesús? ¿Creemos valientemente que Dios es un libertador? ¿Dónde nos encontramos? Verán, el pasaje que acabamos de leer es algo que ocurrió entonces cuando Elías huye y se aleja por un día de su sirviente. ¿Qué está haciendo? Se va a una retama y ahí sentado se revuelca en su miedo y en su dolor. ¿Qué hace Elías? Lo que pasa es que Elías viene justo aquí, en este momento, y se sienta y dice: Dios, ojalá muriera. Solo mátame. Prefiero morir por tu mano, Dios, que por la de ella. Solo mátame. Lo que pasa es que viene un ángel del Señor. ¿Quieren saber qué hace el ángel del Señor?
el ángel del Señor en este momento no le da palabras de ánimo. El ángel del Señor no empieza a disciplinarlo por haber huido. ¿Qué hace el ángel del Señor? El ángel del Señor se acerca a Elías y dice, tengo un ejemplo de alimento como este, tengo algo de fruta, pero dice que le da pastel caliente, pan y agua. Entonces, ¿qué hace Elías ahí sentado bajo el árbol? Entonces empieza a comer su comida. Empieza a beber su agua, lleva huyendo más de un día, tiene hambre. Come, bebe un poco de agua. Y entonces, ¿qué hace? La escritura dice que se acuesta y toma una siesta. Comienza a descansar. Se despierta otra vez y su ansiedad no se va. ¿Qué hace el ángel del Señor? El ángel del Señor regresa y le da más pan. Le da un poco más de agua. ¿Qué hace Elías? Se recuesta. Toma una siesta. Verán, durante el caos, lo mejor que podemos hacer es estarnos quietos y saber que Dios es Dios. Es una de las mejores cosas que puedan hacer. Cuando Dios demuestra su poder, pero pasas por una temporada destructiva, lo que quieres hacer es arreglarla. Queremos corregirla. Queremos que llueva del cielo, como hizo con los profetas de Baal. Y queremos que el fuego consuma a esa persona. Queremos que el fuego consuma esa situación. Pero, ¿quieren saber lo único que Elías pudo hacer en ese momento? Porque no fue ni por su poder, ni por su fuerza, ni por su voluntad. Mientras el ángel del Señor comenzaba a darle sustento y alimentarlo, él descansaba en la presencia de Dios y no hacía nada. Permitía que Dios obrara en Elías. Se sentó en presencia de Dios, comió y durmió. Para algunos de los que están aquí hoy, lo mejor que pueden hacer al salir del servicio o al regresar a su casa después del trabajo, o algunos puede que estén en la cocina ahora mismo, lo mejor que podrían hacer es hacerse un sándwich y tomar una siesta. Saben que Dios tiene el control. Las manos de Dios están posadas en ustedes. Dios es lo más espeso. No siempre necesitan la demostración. ¿Qué necesitan? Necesitan liberación. Verán, Elías ya vio la demostración. Lo que no vio fue la liberación. En aquel momento, Dios preparaba el corazón de Elías para una liberación, para un avance. Él tenía encima un yugo de miedo. Miedo a la muerte, miedo a Jezabel, miedo a la intimidación, miedo a perder la vida. Se trata de uno de los más grandes profetas de las Escrituras, intimidado por Jezabel. No les tuvo miedo a 450 profetas, pero sí a una sola Jezabel. Hoy en día conozco a muchos hombres así. No tienen miedo, van en moto a 120 millas por hora en la carretera, hacen paracaidismo, van a cazar, los ataca un jabalí, le disparan, pero al entrar a su casa no son capaces de hablarle a su mujer. No son capaces de hablar con ella. No pueden ni dirigir su hogar. Ni siquiera pueden hablar con el mismo valor que hablan en un partido de fútbol. Pero en su casa están callados. En su casa son unos medrosos. En su trabajo pueden tener miedo. Sea lo que sea, deben saber que ese es un espíritu Jezabel de intimidación que se cierne sobre ustedes, que trata de aprisionarlos y apagarles. ¿Qué hacemos? Pues empezamos a rezar por una demostración de Dios. Dios, manifiéstate. Sálvame de esto. Hazlo. Deténlo. Lo que necesitan es una liberación. Necesitan irse a merendar, tomar una siesta y dejar que Dios los libere. Permitan que Dios sobre en ustedes. Las Escrituras lo dejan muy claro en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2 dice lo siguiente en el versículo...
puedo sacarlo de mi iPad. 1 Corintios 2, 2-5 dice: porque decidí no saber de vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros en la debilidad, en el temor y en todo su temblar, y mi discurso y mi mensaje no fueron plausibles mediante las palabras de sabiduría, sino mediante la demostración del Espíritu y del poder. La demostración vino con el Espíritu de Dios y con su poder. No buscamos la demostración de Dios. Necesitan perseguir el Espíritu de Dios. Esa es la diferencia. Lo que sucede, el título del mensaje es: levántate y ve a comer. Porque lo que el ángel le dice a Elías es que tiene que levantarse, tiene que ir a comer y tiene que esperar al Espíritu y al poder de Dios. Si están tomando notas hoy, esta es la primera nota que quiero que escriban. Este es el primer punto que quiero que anoten. Si queremos destruir algunas cosas, lo primero es destruir la distracción. Destruyan la distracción. Verán, lo que pasó fue que inicialmente Elías se distrajo por las amenazas de Jezabel. Y ustedes y yo, en nuestro caminar con Cristo, estamos siempre distraídos en la vida por las amenazas que el enemigo nos lanza. Por lo tanto, hacemos que todo se trate de la demostración de Dios. Solo trato de ir a la iglesia y recibir una palabra. Solo deseo ir a la iglesia y que alguien rece por mí. Solo quiero ir a la iglesia y escuchar la adoración. O solo quiero esto, solo quiero un trabajo. Dios, solo quiero mi aumento. Dios, consíguenos esa casa. Dios, consíguenos el coche nuevo. Dios, danos las demostraciones. Eso es una distracción. Si solo persigues las demostraciones y te pierdes del poder y del Espíritu de Dios, entonces lo que va a pasar es que cuando veas la demostración y cuando llegue una amenaza, serás destruido. Elías vio la demostración, pero no vio el poder detrás de la demostración. Le dio el crédito a Dios, pero no lo recibió para sí mismo. Entonces llega una amenaza. Él está distraído. Saben, hace 6 o 7 años yo tenía un amigo pastor. Él pastoreaba en el norte de California y un día hablamos. Me dijo, hubo una temporada en la que alguien que él conocía, alguien muy rico, básicamente quiso pagarle un curso de comunicación. En el norte de California hay mucha gente rica en el sector tecnológico y demás. Sucede que suelen tener cursos de comunicación para ayudar a que los directores ejecutivos y los empresarios sepan hablar mejor desde el escenario y cosas así. Como él era pastor, tiene un amigo muy rico que le dijo: oye, te quiero patrocinar para que vayas a tomar este curso de comunicación. Este curso de comunicación dura 4 semanas y cuesta $20,000 por persona. Lo metió a ese curso de comunicación. Yo conocí al pastor de tiempo atrás. Cada vez que salíamos juntos, en algún momento sacaba a relucir que sus mensajes estaban muy bien elaborados por haber tomado un curso de comunicación de $20,000. A veces llevaba algunos de los materiales del curso en la mano, solía abrirlo y decir: mira, aquí nos enseñaron que tienes que tener esto y luego tienes que hacer esto y esto otro. Por eso mi comunicación al predicar ha mejorado tanto. Por eso tanta gente se conecta más con ella. Por eso me invitan a hablar en más lugares. Él seguía y seguía. Me decía: sí, y este tipo me patrocinó con $20,000. Siempre hacía hincapié en el costo, porque en ese costo consistía la experiencia de los entrenadores que los dirigían. ¿Saben qué? Meses después, acabó perdiendo su carrera porque de manera oculta mantenía una relación adúltera y tenía adicción a las drogas. Ahora él ya no está en el ministerio. Tenía la demostración apagada. Pagó $20,000 para ser bueno en la demostración. Podía hacer demostración a una multitud en un instante. No se avergonzaba de dar crédito en privado y decir quién le había enseñado, quién le había mostrado cómo hacerlo, pero no tenía el Espíritu de Dios. No tenía el poder de Dios, porque solo el Espíritu y el poder de Dios
pueden llevarlos a un lugar donde sus demostraciones igualen a su liberación, igual a su carácter, igual a su integridad. Pueden predicar todo el día, pueden participar en una llamada de ventas todo el día, pueden hacer agentes inmobiliarios y vender 1 millón de casas al año. ¡Felicidades! Son buenos para demostrar casas. Pero ¿qué pasa cuando llega al horno ese fuego? ¿Qué pasa cuando están frente al Mar Rojo como los hijos de Israel y no tienen forma de abrir sus aguas y cruzarlo? ¿Qué sucede al no saber cómo creer en el Espíritu de Dios para obtener su poder? Bueno, pues acaban como Elías y acaban por huir y meterse en una cueva. Eso es lo que pasa. Grandes demostraciones. Todos somos buenos para las demostraciones. Entonces, ¿qué pasa cuando demuestras mediante el Espíritu de Dios? Dios crea una audiencia en ti. La semana pasada en nuestro centro de generosidad de Rancho me contaron que hubo un choque frontal muy, muy feo, justo frente a nuestro centro de generosidad. Lo oyó toda la colonia. Uno de los coches se partió en 2 por la fuerza del choque. Una mujer pudo salir gateando, pero un hombre se quedó atascado. Lo que pasó fue que el coche comenzó a perder agua y aceite al lado de un difusor eléctrico, una de esas cajas de acero al lado de la carretera que dice no tocar y todas estas cosas. El aceite empezó a tirarse en el difusor eléctrico. Nuestros voluntarios del Centro de Generosidad corrieron a ver qué pasaba y vieron a la mujer salir arrastrándose. Vieron al hombre atrapado en su vehículo mientras el aceite se filtraba hacia la toma de corriente. 2 de los hombres de nuestra iglesia, Phil y Darius Montgomery, dijeron que sin importar las circunstancias, iban a donde el coche. Ambos se arrastraron hasta el vehículo medio abierto, sacaron a ese hombre y se lo llevaron. Uno de los pastores, el pastor Garfield, me decía, yo les dije, esperen, ustedes podrían morir. Hay fuga de aceite hacia el difusor eléctrico. Dijeron, eso no nos preocupa. Tenemos que ir a salvar a este hombre. Esto es lo que sucede cuando se hace coincidir el Espíritu de Dios con las demostraciones de Dios. Dios comienza a liberar a la gente. Dios empieza a estar allí donde los demás están. Dios empieza a colocarles donde los demás están. Dios comienza a darles una audacia y un acceso como nunca han tenido. Pero tienen que llegar a un lugar donde destruyan la distracción. Destruyan las distracciones. Destruyan la negatividad. Destruyan el miedo y destruyan el espíritu de Jezabel. Tienen que romper ese yugo. Solo Jesús puede. Quiero compartirles mi segundo punto mientras toma nota, ya que al principio hablé de destruir la distracción. Ahora queremos hablar de destruir la negación. Destruir la negación. La negación dice eso, esa pregunta que dice, ¿puede hacerlo Dios? ¿Lo haría Dios? ¿Debería hacerlo Dios? Verán, cuando Elías se sentaba y tomaba la siesta, quiero compartir con ustedes lo que ocurre cuando Dios empieza a conocer. Ahora Dios lo manda a un ayuno de 40 días. Porque a veces es lo que necesitamos. Es cuando Dios está trabajando en liberarnos, que necesitamos separarnos de la sociedad y de las situaciones, y necesitamos pasar ese tiempo con Dios, porque Dios te va a preparar para algo. No puedes pedir que Dios haga demostraciones continuamente sin la disciplina con Dios. No podemos carecer de la disciplina de leer nuestra palabra y pasar tiempo en oración y además pedirle a Dios que se manifieste continuamente. Entonces Dios dice, Elías, seguiré manifestándome a través de ti, pero primero pasarás 40 días conmigo en ayuno. Por eso es que lo alimenta, por eso le permite tomar algunas siestas. Quiere que Elías descanse porque le dice, Elías, esta siguiente encomienda que te voy a encargar requerirá algo de trabajo. Va a estar polvoriento, va a estar incómodo, va a ser sangriento, va a ser un desastre. Pero en estos 40 días te aseguraré que estoy contigo durante el proceso. Te liberaré de la misma manera que te demostraré. Así que levántate y come. Y ya cuando te sientas satisfecho, ve a dormir. Ahora ven conmigo durante 40 días. ¿Quieren saber qué le dice el Señor en esos 40 días? Y entonces empieza a platicar con Elías. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienes tanto miedo? Empieza a hablar de su frustración con Israel, que no lo sigue, con Israel, que no confía en el Señor.
He aquí lo que el Señor le dice a Elías en 1 Reyes 19:15. Dice así, y el Señor le dijo, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Israel. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Lo que le dice es, esto es lo que vas a hacer, Elías. Tan pronto termines con este ayuno, te llevaré a ungir a un nuevo rey, porque Acab ha perdido su lugar. ¿Por qué perdió su lugar? Porque ha permitido que Jezabel gobierne este país. Y si Jezabel está gobernando este país y ella está haciendo pivotear la intimidación y el miedo y la muerte y la destrucción, yo seré tu liberador. No tienes que luchar contra Jezabel. Jezabel morirá. También el rey Acab. Todo lo que quiero que hagas, no te preocupes por la destrucción. Quiero que vayas a ungir al nuevo rey. Eso es. Solo quiero que sigas siendo mi mensajero. No tienes que ir a pelear la batalla. No tienes que enfrentar a Jezabel. No tienes que ir a llamarla. No tienes que subirla al Facebook, Instagram y TikTok. No tienes que etiquetarla. No tienes que llamarla. Yo me haré cargo de ella. Jezabel está acabada. No debió haber amenazado a uno de los míos. Dios dice, eso va por mi cuenta. Yo he calculado dónde será ejecutada. Pero tú, Elías, tienes trabajo que hacer. Tienes dos cosas por hacer. Debes de continuar con tu papel al que te he llamado y ungir a un nuevo rey. Entonces lo que tienes que hacer es nombrar a tu sucesor. Tú tienes que empezar a verter en la próxima generación porque hay más batallas y hay más gente que necesita la liberación y hay más gente que necesita ver la demostración de Dios. Y Dios dice, yo me encargo de lo demás. Sigue haciendo lo que te he llamado a hacer. Por eso deben destruir la negación. Destruyan el ¿puedo hacerlo, Dios? ¿Lo haría Dios? Claro que lo hará. 1 Corintios 3, 16, 17 dice lo siguiente. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruiría a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No necesitan demostración, necesitan liberación. A veces necesitamos sentarnos, comer, tomar una siesta, ayunar y pasar tiempo con Dios. Deja que Dios haga lo que mejor sabe hacer. Mientras permitan que Dios trabaje en ustedes, en ese corazón en el que desesperadamente necesitamos que trabaje, pasa que ahora necesitamos empezar a destruir nuestra carne. ¿Cómo destruimos nuestra carne? Si están tomando nota, les tengo 3 preguntas. Destruir su carne. Lo primero que tienen que hacer es confesar su pecado. Necesitan corregir su rumbo. Porque de nada sirve que se sigan confesando y sin embargo sigan por el mismo camino. No importan. Cuando se confiesan sin corregir esa dirección, lo único que hacen es creer en Dios para su demostración sin liberación. Nuevamente, ¿qué pasa? Volvemos al mismo ciclo. Somos como Elías. Ahora volvemos a estar asustados, intimidados, temerosos, porque confesarse es importante. Es la parte superior de la carta. Confiesen su pecado, acudan a Dios, confiésenlo. Pero ahora corrijan el rumbo. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y la tercera es que ahora tienen que conectar con Dios. Pueden confesarse a cada rato. Me topo con personas que se confiesan y luego quieren corregir su rumbo, pero no tienen ningún deseo de conectar con Dios. Por lo tanto, ¿están confesando y corrigiendo qué? ¿Bajo su propio poder y bajo su propia fuerza? ¿Qué dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 que leímos? Dijo que vengo en demostración del Espíritu de Dios y del poder de Dios. Entonces nos confesamos y corregimos. Nada de eso tiene significado alguno a menos que ahora empiecen a conectar con Dios. Hasta que comiencen a construir esa relación con Jesucristo,
hasta que comiencen a confesarse con Él como Señor y Salvador de su vida, hasta que comiencen a corregir la dirección de su camino y permitan que Dios les libere y obre en ese corazón. Porque entonces el último punto que tengo que compartir, y ya vamos a cerrar ahora mismo, es la última cosa que empezamos a hacer cuando hacemos estas tres cosas. Empezamos a destruir la desilusión. Empiezan a destruir la desilusión. ¿Qué es la desilusión? Es para disolver. Es donde Elías decía, Dios, ojalá que yo no estuviera vivo. Dios, solo desearía no estar en este matrimonio. Dios, ojalá no estuviera en esta situación. Dios, solo disuélveme. No quiero ni estar aquí. ¿Por qué estoy aquí, en este planeta? ¿Por qué estoy vivo ahora? Verán, cuando empiezan a confesarse, a corregir y ahora a conectar con Dios, empiezan a destruir la desilusión de que no vale nada. Déjenme preguntarles, si no vale nada, ¿por qué Cristo ha de renunciar a todo y morir por ustedes? Si no valen absolutamente nada, ¿por qué iba a cargar Jesús con toda la cruz? Tú vales algo, para Dios, tú vales algo. Eso es lo único que debería importar en nuestra vida. Tienen que romper esa tentación de desilusión, de que no valen ni significan nada. Ya sean hombres o mujeres, escúchenme, pero quiero que me escuchen. Si son hombres, esa cosa que sientan como si necesitaran simplemente desaparecer, jugar en segundo plano y jugar el papel del yo tímido y del yo callado, no. Tienen que empezar a dar pasos de avance como hombres de Dios. Tienen que empezar a ser capaces de saber que tienen una Biblia que es más afilada que cualquier espada de dos filos. Hombres, si quieren tener peso y quieren que sus palabras importen, comiencen a leer las Escrituras, a memorizar las Escrituras, a confesar las Escrituras con su familia, en su matrimonio y en su futuro. Mujeres de Dios, comiencen a confesar la palabra de Dios en su vida. Si desean el Espíritu de Dios en la demostración que viene con la liberación, deben saber que el poder de Dios está en ella, a través de su palabra. Está en ella, a través de su palabra. Cierro con esta última parada. Saben, cuando destruíamos la desilusión, hace un par de años mi mujer y yo estábamos en una cita. Déjeme quitarme la chamarra porque, saben, se acerca el banquete de bodas. Estoy muy emocionado por ello. Uso mi chamarra, pero es que también hace mucho calor porque ya no es invierno. Hace un par de años, mi esposa y yo íbamos en un viajecito, 2 noches en Palm Springs, y nos alojábamos en una de esas habitaciones de hotel con un balconcito con algunos sofás y cosas así. Tienen un murito de privacidad y había unas 5 habitaciones junto a nosotros. Había una parejita de ancianos de unos 75 años que se alojaba junto a nosotros. Uno de los días estábamos pasando el rato en nuestra habitación y de pronto oí que tocaban la puerta. Ella decía, Joe. Abrimos la puerta y dijimos, hola, ¿todo bien? Ella dijo, sí, fui corriendo a la tienda de abarrotes y creo que mi marido se quedó dormido en el patio trasero. ¿Lo despertarías? No puede oírme tocar desde la puerta principal. Le dije, sí, ¿cómo se llama? Se llama Joe. Fui al patio trasero, me acerqué a la pared y dije, Joe. No se despertaba, pero ahora podía oírlo roncar. Supe que estaba ahí y que estaba dormido. Salí a verla a ella y le dije, señora, le estoy llamando Joe, ¿sabe? Está roncando, no se despierta. Y ella dijo, bueno, ¿podrías tomar algo de la habitación, saltar la pared y tirárselo a él o algo así para despertarlo? No podía entrar en la habitación. Estábamos en Palm Springs, estábamos como a 115 grados. Ella estaba cocinándose allá afuera. Entonces me dije, bueno, volví a la parte de atrás, agarré una silla, me paré en la silla, me asomé por encima de la pared y en el momento en que miré por encima de la pared, notó algo distintivo en Joe en ese momento. Estaba completamente desnudo, echándose una siesta en el patio trasero. Dije, ¡Joe! Él resopla, se despierta, me mira y dice, ¿sí? Le dije, oye amigo, tu mujer lleva 20 minutos tratando de entrar a la habitación. Inmediatamente toma la almohada y se la pone sobre sus partes íntimas. Dice, ok, le dejaré entrar ahora mismo. Entró y la dejó pasar. Las habitaciones son las paredes no están tan herméticas, así que salí y dije, ya viene. Él salió, ella lo miró y le dijo, ¿qué llevas puesto?
Eso fue todo lo que oí, no lo veía, le abrió la puerta solo un poquito para que ella pasara. Él estaba mortificado en ese momento, él quería desaparecer en ese momento. Los vi las 2 noches siguientes que estuvimos allí y cada vez que veía a Joe, él no me miraba a los ojos, no. Ni siquiera volteaba en mi dirección. Él solo quería desaparecer. Estaba durmiendo la siesta. A veces lo que ustedes y yo tenemos que hacer, porque Joe no pudo soportar la vergüenza de aquel momento en que le vi, no quiso mirarme más. Pero a veces ustedes y yo, lo mejor que podemos hacer es tomarnos una siesta y permitir que Dios nos vea en nuestra desnudez. No se avergüencen. Dejen de intentar ocultarse. Eso hicieron Adán y Eva cuando pecaron. ¿Qué hicieron? Empezaron a taparse. Muchos de nosotros aquí hoy, hombres y mujeres, lo que nos pasa es que cuando Dios nos ve como realmente somos, queremos tratar de ocultar algunas cosas. Queremos poner orden en algunas cosas. Queremos ocultar algunas cosas. Entonces, venimos a la iglesia, pero algunos de los motivos por los que no alzamos las manos, algunos de los motivos por los que no hallamos la liberación, es porque no dejan a Dios ver su desnudez. No dejan que Dios lo sostenga en su quebranto. No dejan a Jesús cargar con su vergüenza. En vez de eso, lo llevan consigo por donde quiera que van. Igual que Elías. Vieron una demostración, pero sin la liberación. Eso somos ustedes y yo. Hoy aquí, cuando no permitimos que Dios vea nuestra desnudez. Ustedes y yo vamos a huir cada vez que podamos. Cada vez que nos sintamos intimidados. Cada vez que nos sintamos amenazados. Y cada vez que sintamos miedo. Ahí vamos a estar. Ya terminamos. Hoy tengo algo de tarea para ustedes. Voy a hacer 2 cosas. Aquí y ahora esta es la primera parte de la tarea. Estén donde estén hoy, quiero alentarlos a que hagan la tarea si pueden y si tienen programado irse a casa, coman lo que quieran. Elías comió pastel caliente. Así que pueden ir a la comida que quieran, quieren ir a Krispy Kreme o a por una cena a Lucille's. Es domingo, así que podemos ir a Chick-fil-A. Sé que es duro, pero quiero que vayan a hoy a hacer la tarea. Vayan a casa, coman algo, tomen una siesta. A veces van al médico y luego dicen, me lo recetó el médico. Esto ahora mismo se lo receta el pastor. Si pueden agendarlo, quiero que vayan a casa hoy. Si han venido atravesando algunas cosas, si han estado rezando y luchando, si han estado ansiosos, y han sido ustedes quienes han estado tratando de controlar la situación, como Elías, han estado corriendo, han estado todos los días, solo quiero que vayan a tomar una siesta, que coman algo, y luego antes de tomar la siesta, solo digan, Dios, en este momento te ruego que des descanso a mi mente, te ruego que des claridad a mi mente, te ruego que alivies mi mente, sea lo que sea, que me intimida en este momento. Lo dejo en tus manos, Dios. Quiero que tomen una siesta. Dejen a Dios darles descanso. Y luego permitan a Dios el proceso de liberación. En este momento quiero pasarlos, si están en línea, voy a continuar con ustedes, pero en este momento, antes de concluir, si están en uno de nuestros campus, lo que quiero hacer ahora mismo es invitar a nuestros pastores de campus a subir justo ahora. Como se trata de mujeres de maravilla y padres de nuestra fe, quiero hacer algo particular. Hoy quiero hacer algo en particular antes de irnos. Si eres un hombre y hoy estás luchando como Elías estaba luchando. Perdiste tu voz, perdiste tu propósito, perdiste tu identidad. Estás luchando con quien eres, estás luchando con cualquier sentido de propósito, estás luchando con cualquier sentido de identidad. No sabes lo que está pasando, sientes que te despiertas y solo vives la vida y te sientes como si fueras Elías. ¿Quieres que Dios comience a liberarte, a obrar en ti, a manifestarse tanto con su poder como en su espíritu? Entonces, cuando nos vayamos hoy, voy a pedir a los pastores de nuestros campus que se levanten y les pidan alzar la mano. Quiero que nuestros pastores del campus oren por ustedes. Van a orar por todos y cada uno, particularmente los padres de la fe que hemos hablado sobre este mensaje. Como los hombres vemos mujeres sirviendo en la iglesia todo el día, dando a la iglesia todo el día, sirviendo a la comunidad todo el día. ¿Y los hombres? Es por eso que, como iglesia, hemos pasado algún tiempo hablando de los hombres, de lo que las mujeres están haciendo. No es perfecto. Hablamos de esa mujer de maravilla, pero lo están haciendo activamente. ¿Pero los hombres en qué están? Ahora se lo dejo a nuestros pastores de campus y los reto a ustedes, hombres, a declarar valientemente que alcen la mano hoy.
Hola familia, gracias por ver nuestro servicio. Si aceptaste a Jesús en tu corazón o volviste a dedicar tu vida a Él, te queremos decir felicidades. Estamos muy contentos por este paso que es tan grande que has tomado tú. Tal vez te estás preguntando, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Pues puedes visitar nuestro website a grow.faith, grow.faith, y ahí puedes descargar un libro gratis de nuestro pastor Diego Mesa que es titulado 7 pasos para hacer crecer tu fe o tu caminar cristiano con Dios. Estamos muy emocionados y te vemos pronto en nuestro próximo servicio.